Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 13 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estamos aprendiendo a utilizar MuseScore desde lo más básico hasta funciones muy avanzadas para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. Concretamente en este vídeo vamos a ver los modos de selección. Puede parecer algo muy sencillo el seleccionar una nota o un rango, pero realmente MuseScore nos ofrece una potente herramienta de selección que en determinados casos nos puede resultar muy útil y que es muy recomendable que sepas utilizar a la perfección. Así que no me entretengo más con la introducción, nos vamos al ordenador y comenzamos. Como veis, en este caso no voy a partir de una partitura de cero, y es que me parece mucho más útil partir de una partitura con diferentes notas, voces, pentagramas, dinámicas y anotaciones, de forma que podamos ir viendo las diferentes herramientas que MuseScore nos da para seleccionar los elementos que necesitemos. Decir que realmente los modos de selección por sí solos no tienen ninguna utilidad. Lo normal es que lo utilicemos a la hora de copiar y pegar diferentes partes, por ejemplo en la transcripción de partituras, o si tenemos ejercicios similares donde queramos aprovechar lo que hemos hecho anteriormente. Pero esto, como mejor se aprende, es con ejemplos prácticos, así que vamos a ir viendo desde lo más básico hasta lo más avanzado que nos ofrece MuseScore. En primer lugar, deciros que para seleccionar una nota basta hacer clic sobre ella. Sé que esto es muy sencillo, pero me sirve para explicaros que cuando está seleccionada, como veis, nos aparece del color que representa su voz. En este caso, como esta negra es de la voz 1, aparece en azul. Pero si, por ejemplo, en vez de seleccionar esta nota, selecciono este compás de aquí abajo, como veis, nos aparecen notas en azul y notas en verde, lo que nos dice que ciertas notas son de la voz 1 y otras notas de la voz 2. Igualmente, si tuviésemos notas de la voz 3 o la voz 4, recordaos que están representadas por los colores naranja y violeta, pero de esto ya hemos hablado en el vídeo relativo a las voces. Volviendo al primer pentagrama, y si selecciono la primera nota, MuseScore nos permite movernos y seleccionar las notas adyacentes mediante las teclas izquierda y derecha del teclado. Con la tecla derecha voy hacia las notas de la derecha y con la flecha de la izquierda voy hacia las notas de la izquierda. Pero si os dais cuenta, MuseScore solo me selecciona notas. Si quiero además que aparte de las notas, MuseScore me seleccione el resto de elementos, por ejemplo las articulaciones o las ligaduras, entonces antes de pulsar la tecla izquierda o derecha debo pulsar la tecla Alt. Con Alt más izquierda o derecha vemos cómo ahora sí pasamos por todos los elementos. De la misma forma, si vamos al segundo compás ahora de aquí abajo y en un acorde, por ejemplo, estas dos corcheas que forman un acorde, hago clic sobre una de ellas, vemos que solo nos seleccionan la nota sobre la que he hecho clic. Pero si quiero seleccionar el acorde completo, entonces debo hacerlo pulsando la tecla mayús y una de las notas del acorde. De esa forma vemos cómo automáticamente nos selecciona las dos notas del acorde. La siguiente forma que vamos a ver de selección es cuando queremos seleccionar varios elementos que, por ejemplo, están ubicados en diferentes partes de la partitura. Para ello debemos hacerlo pulsando la tecla Control entre cada uno de ellos. Por ejemplo, puedo seleccionar esta negra, pulso Control, selecciono esta corchea, selecciono esta corchea, selecciono esta semicorchea, y de esa forma vemos como mientras tenga pulsada la tecla Control podemos seleccionar diferentes elementos de la partitura. En el caso en el que, por ejemplo, quisiese seleccionar todas las notas desde esta negra hasta esta corchea, no hace falta que vaya una por una con Control pulsado. La forma más rápida es pulsar sobre la primera, pulsar sobre la tecla mayús y pulsar sobre la última. De esa forma, como vemos, nos selecciona todas las notas en un rango. Como veis, con Control seleccionamos elementos individuales, mientras que con mayús seleccionamos rangos. Y digo esto para que entendáis el siguiente ejemplo que vamos a ver. Si, por ejemplo, hago clic sobre esta negra y quiero seleccionar un rango desde esa nota hacia la derecha, como he dicho, utilizamos la tecla mayús para los rangos. Es decir, pulso mayús y automáticamente voy pulsando la tecla de la derecha y voy viendo cómo MuseScore me va seleccionando todo hacia la derecha. De la misma forma, si a la vez que pulso mayús voy dando sobre la tecla de la izquierda, vemos cómo nos va reduciendo el rango, y si llego hasta la nota principal, el rango lo empieza a hacer hacia la izquierda. Si queremos ir más rápido y en vez de nota a nota quiero ir compás a compás, además de mayús tengo que pulsar Control. De esa forma, pulsando Control, mayús y flecha a la derecha, vemos cómo automáticamente me selecciona el compás completo. De esa forma puedo seguir con la flecha a la derecha seleccionando compases completos,
o hacia la izquierda, seleccionando compases hacia atrás. Continuando con Mayus y con los rangos, no solo es posible capturar hacia la derecha y hacia la izquierda, sino que también puedo capturar de forma vertical. Como veis, si pulso Mayus y flecha hacia abajo, automáticamente me captura el primer pentagrama más el segundo. Y si vuelvo a pulsar la tecla hacia abajo, nos captura verticalmente todas las notas de los 3 pentagramas que tenemos en esa posición. Igualmente, ahora podríamos avanzar hacia la derecha pulsando Mayus y tecla derecha, y de esa forma vamos capturando todo lo que hay por la derecha. Pero claro, imaginaos que quisiésemos seleccionar desde aquí hasta el final de la partitura. Obviamente, yendo con Mayus y tecla a la derecha tardaríamos muchísimo, por lo que hay un atajo de teclado que nos permite esto, que es pulsar Control, Mayus y la tecla Fin. De esa forma vemos cómo automáticamente nos selecciona desde el punto en el que estamos hacia el final de la partitura. Igualmente, y volviendo a la selección que teníamos, si pulso Control, Mayus y la tecla Inicio, nos lo hace a la inversa, desde donde estamos hacia el inicio. Y si directamente queremos seleccionar la partitura completa, esto podemos hacerlo de dos formas, yendo a Editar, Seleccionar todo. De esa forma, como vemos, nos selecciona la partitura completa, o directamente pulsando el atajo de teclado Control más A. Por último, y aunque es un método de selección que yo personalmente no uso, deciros que, al igual que si hacemos clic y nos movemos, se mueve la partitura, si al hacer esto tenemos la tecla Mayus pulsada, nos permite crear un recuadro donde podemos capturar aquello que queramos. Por cierto, no sé si os habéis fijado que cuando he dado a editar, seleccionar todo, justo debajo ponía seleccionar sección. ¿Qué significa esto? Que si la partitura la tenemos dividida en varias secciones, voy a dividirla para que lo veáis. Para ello hago clic en el compás donde quiera poner el salto de sección y desde disposición pongo un salto de sección, como veis marcado por este icono. De esto ya hablaremos en futuros vídeos. Y ahora lo normal sería que si yo hiciese clic en este compás, por ejemplo, y me viniese a editar, seleccionar sección, MuseScore me seleccionase solo estos 3 compases, ya que están dentro de una misma sección. Igual que si hiciese clic en este compás y diese a editar, seleccionar sección, me seleccionase los compases desde aquí hasta el final. Pero como veis, no hace absolutamente nada, y esto es un bug de la versión 4. Para que veáis cómo sí funciona, voy a abrir un momento la versión 3 y os lo enseño. Como veis, aquí tenemos ya la versión 3, donde voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a elegir cualquier compás, por ejemplo ese, y en saltos y espaciadores voy a añadir un salto de sección. Automáticamente, si yo hago clic sobre el primer compás y me voy a editar, seleccionar sección, vemos como aquí sí funciona correctamente y nos selecciona los compases solo dentro de esta sección. Igualmente, si me voy a este compás que está en la segunda sección y voy a editar, seleccionar sección, me selecciona todos los compases hasta el final de la partitura, que es la segunda sección. Como veis, esto es algo que funciona muy bien en MuseScore 3, pero que parece que en MuseScore 4 todavía no anda fino. Y por último, quiero hablaros de 2 herramientas que son más avanzadas, que probablemente no usaréis muy a menudo, pero que a mí en algunos casos me han ahorrado un tiempo brutal, y es la posibilidad de seleccionar ciertos elementos por ciertas características y la posibilidad de seleccionar todo excepto ciertos elementos con ciertas características. Me explico. Si yo, por ejemplo, voy a esta negra, hago clic con el botón derecho y me voy a seleccionar, la primera opción que tengo es dar a similar. Esto, como veis, me selecciona automáticamente todas las notas de todos los pentagramas, dejándome fuera todo el resto de anotaciones, alteraciones, dinámicas, textos, etc. Igualmente, la segunda opción, si hago clic con el botón derecho, seleccionar similar en este pentagrama, me hace lo mismo pero solo con el primer pentagrama, me selecciona solo las notas. Pero lo que realmente os quiero enseñar es la tercera opción. Si hago clic con el botón derecho, seleccionar y doy a más, automáticamente se nos abre una ventana que nos permite configurar exactamente qué es lo que queremos seleccionar. Como veis, en función de la nota a la que acabamos de hacer clic, podemos seleccionar el resto de elementos de la partitura que cumplan con la que he hecho clic a aquello que yo quiera. Paso a contaros brevemente lo que es cada uno. Por empezar, por un ejemplo sencillo, puedo decirle que me seleccione todas las notas que sean un sí. Para ello selecciono misma altura. Si hago clic en aceptar, como vemos, solo nos selecciona las notas que son un sí. Igualmente podemos hacer que cumplan más características, por ejemplo, que sean un sí y que además sean negras. De esa forma vemos como ahora las corcheas que son sí y que antes nos había seleccionado ya no nos las selecciona. Por poner un ejemplo algo más complicado, podemos volver a hacer clic sobre esta nota, darle a más y ahora decirle que sea dentro de la misma voz el mismo nombre de nota, pero que sean negras. De forma que ahora dentro de mi pentagrama solo me selecciona aquellas notas que sean un sí, una negra y dentro de mi mismo sistema, que como vemos parece que no hay muchas más.
Por ejemplo, vemos como aquí aparece otra que lo cumple, un sí negra, y dentro de mi mismo sistema automáticamente nos lo selecciona. Voy a repasar brevemente todas las opciones que nos da para que sepáis qué hace cada una. Misma cabeza de nota lo que hace es diferenciar, por ejemplo, este tipo de nota con una cabeza de negra de una cabeza en aspa, por ejemplo. Misma altura se refiere al sonido. Ojo, no a la nota, sino al sonido, ya que si, por ejemplo, digo misma altura, en el pentagrama abajo nos selecciona el la, ya que este la y este sí, aunque son notas diferentes, realmente suenan igual, ya que la trompeta está afinada un tono por debajo del piano. Por tanto, no es lo mismo altura que nota. Misma cuerda se refiere a tablaturas, es decir, a partituras para guitarra. Mismo tipo se refiere al tipo de elemento. En este caso es una nota, pero si en vez de seleccionar esta nota, selecciono la dinámica del piano, cuando dé al botón derecho seleccionar más, en tipo de elemento nos aparece que es una dinámica. Y como veis, muchas de las opciones han desaparecido porque no tienen sentido si no eres una nota. Volviendo al menú, mismo tipo de nota se refiere a la negra, ya que es una negra. Misma duración es cuánto vale esta negra. En este caso obviamente serán iguales, pero si en vez de elegir una negra, por ejemplo, elijo una negra con puntillo, cuando me voy al menú vemos que en tipo de nota es una negra, pero en duración ya no es una negra, sino que es una negra con puntillo. Mismo nombre de nota se refiere a seleccionar todas las notas que se llamen sol en este caso, pero da igual la octava, por lo que nos seleccionaría tanto un sol 3 como un sol 4 como un sol 5, etc. Mismo pentagrama se refiere a la línea actual en la que estás. En el caso del piano sabemos que tiene 2 pentagramas y en el caso de la trompeta solo uno. Misma voz se referiría a lo que hablábamos de los colores azul y verde. Si eligiésemos misma voz significaría que solo seleccionaría las de las notas de nuestra voz. Y mismo sistema se referiría al sistema completo, es decir, el piano tiene un único sistema, aunque de 2 pentagramas, mientras que la trompeta, sistema y pentagrama es exactamente lo mismo. Por último, en el apartado de acción nos dice qué queremos hacer con la nueva selección. Podemos reemplazar la selección anterior y crear una nueva, podemos añadir la selección nueva a lo que ya tenemos antes, o podríamos restar la selección nueva sobre la selección antigua. Como veis, es una herramienta súper potente que nos permite seleccionar exactamente lo que necesitamos. En mi caso, yo recuerdo que, por ejemplo, una vez lo tuve que usar porque después de haber completado la partitura entera me di cuenta de que la armadura no la había puesto. ¿Qué pasa? Que en cuanto puse la armadura nueva, todas las notas se me quedaron con B cuadro. En ese caso lo que hice fue seleccionarme todas las notas con el B cuadro, y una vez que tenía todas seleccionadas, simplemente las subí un semitono para que se me amoldase a la armadura que tenía. De no conocer esta herramienta, hubiese tenido que ir nota por nota, adaptándola a la tonalidad. Por último, y muy relacionado con esta herramienta, desde el apartado Ver, filtro de selección, tenemos la posibilidad de hacer un poco a la inversa, es decir, de seleccionar todo lo que queramos y decirle si algo no lo queremos, ya que como veis por defecto nos aparece todo marcado. Os pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, selecciono la partitura completa mediante Control A, tengo la posibilidad de copiármela a otra nueva partitura, pero quitando aquello que no quiera. Por ejemplo, podría quitar la voz 2 porque no me interesa, y automáticamente vemos que las notas en verde ya dejan de estar seleccionadas. Por ejemplo, imaginaos que tampoco me quiero llevar los pianos, pues quitaría las dinámicas y automáticamente tampoco me los llevaría. Igual puedo hacerlo, por ejemplo, con las articulaciones, y de esa forma ir quitando aquello que no me quisiese llevar. Un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, si tenéis una partitura con letra y queréis replicarla sin letra, podéis llevarla entera y simplemente quitar la parte de letra. Y hasta aquí el vídeo de modos de selección. Como veis, parece algo muy sencillo porque todos pensamos en seleccionar rápidamente haciendo clic. Algunos conoceréis algún comando o la edición seleccionar todo, pero como veis existen bastantes herramientas que nos permiten hacer un ajuste fino para seleccionar solo aquello que nos queremos llevar. Como siempre, es posible que me haya dejado o alguna cosa o que algo no se haya entendido del todo bien. Por eso te invito a, si tienes cualquier duda, de dejar un comentario. Ya sabes que intentaré ayudarte y responderte lo antes posible. Igualmente, si te gustan este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas y además a que marques la campanita. Como ves, ya estamos empezando a hacer vídeos un poquito más complejos, con herramientas más específicas que, aunque no se usen en el día a día, en algunos casos nos puede sacar de un buen apuro. Y lo dejamos aquí por hoy. Nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta pronto!